Soy Bernabé Valentín Bautista Reyes, pastor de la Iglesia El Divino Redentor de Atizapán de Zaragoza, México. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos concede para abrir la palabra santa en San Juan capítulo 7 versículos 45 al 52, al que ya hemos dado lectura en el culto que tenemos en este día. Aprovechemos la oportunidad que el Señor nos concede para poder hablar de aquel hombre maravilloso, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador, que habló como nadie ha hablado ni hablará nunca. En la actualidad existen muchos hombres que no tienen valores o tratan de ignorar esos valores en su vida. No están dispuestos a acatar lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy más que nunca estamos padeciendo de ese mal. Hoy más que nunca se requiere de personas que sean modelos de honradez, de transparencia en las acciones que realizan. El fraude, la corrupción, el soborno, la falsedad, el deseo de poder y de riquezas a costa de lo que sea, son actos reprochables. Por eso no hay hombres, no hay mujeres que sean modelos en nuestra vida. Solamente existe uno, y ese uno se llama Jesús de Nazaret. Ese hombre al que sus enemigos quisieron acusarlo de muchas cosas, nunca pudieron hacerlo, porque él mismo dijo ante todos, públicamente hizo esta interrogante: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie osó acusarlo. Si recorremos las páginas sagradas y hablamos de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los hombres que existieron en el Antiguo Testamento, todos sin excepción fallaron, excepto Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ese es nuestro modelo a seguir. En la sección anterior, versículos 40 al 44, analizamos que algunos reconocieron a Cristo como el profeta, el que había sido anunciado por Moisés que vendría. Otros reconocieron que era el Mesías, como se dice en hebreo, Mesías, o en griego, el Cristo. Los enemigos ignoraban que él había nacido en Belén de Judea y hicieron esta pregunta: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ciertamente ellos estaban confundidos, creían que en Galilea había nacido, en Nazaret de Galilea. No era realidad. Sabían lo que la profecía decía, que del linaje de David, que en la ciudad de Belén tenía que nacer. Pero una cosa es saber y otra cosa realmente el tratar de ignorar lo que la palabra de Dios dice. En esa sección de la cual hablaremos en este día, nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, pero la impresión que causó a la gente cuando hablaba. Surge la pregunta: ¿cómo hablaba Jesús? Es una verdad innegable que nadie jamás ha hablado ni hablará como Jesús, con esa sabiduría divina, poder, autoridad, gracia, claridad y encanto como él habló. La forma como hablaba impresionó de tal forma a los alguaciles que no solo quedaron impresionados, sino tuvieron la valentía de confesarlo ante sus propios superiores. Pero algo más poderoso de Jesús es que era congruente entre lo que decía y hacía. Por ejemplo, él predicaba del amor agape, pero lo ponía en práctica, tal como lo veremos en el siguiente mensaje, después de estos domingos, el 5 y el 12, del cual hablaremos de la entrada triunfal y de la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, cuando hablemos de la mujer adúltera, allí veremos el amor tan grande de Jesús.
Y aquí viene una primera reflexión. Tú, amado hermano, cuando hablas, impresionas a la gente porque hablas con la palabra de Dios. ¿Hablas con el poder de Dios? ¿Cómo hablas? ¿Eres congruente entre lo que dices, piensas y haces? Porque puedes saber toda la Biblia, de Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, pero si lo sabes, mas no lo practicas, estás como aquellos hombres, o como aquel padre al que su hijo le dijo, tus acciones no me dejan oír tus palabras. Los sacerdotes y fariseos, enemigos de Jesús, creyeron que los alguaciles habían sido engañados. Los fariseos preguntaron a los alguaciles, ¿también vosotros habéis sido engañados? No, no habían sido engañados, sino convencidos de que Jesús era el hombre, el Hijo del hombre, el Cristo, el Hijo de Dios. El cristianismo desde sus inicios ha parecido como algo tonto a los sabios de este mundo. Incluso fue llamado el opio de los pueblos, una droga para evadir la realidad que vivimos, mas es una realidad que esos que se dicen sabios crean más fácilmente los errores que los racionalistas presentan, como que el hombre evolucionó hasta llegar a ser lo que es. Pero hay otra pregunta interesante a esos sabios. ¿Por qué no siguen evolucionando los monos hasta llegar a ser hombres? No hay respuesta de parte de ellos. Luego hicieron aquellos enemigos de Jesús otra pregunta interesante. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La realidad es que sí creían algunos de los gobernantes, pero a causa de los fariseos no lo confesaban por no ser expulsados de la sinagoga, como ya lo hemos dicho en otra ocasión. Burlonamente decían que solo la gente ignorante, como los alguaciles, eran los que creían en Jesús, y aún los alguaciles eran los que creían, sí, realmente en Jesús. Y aún despectivamente los maldijeron. Trataban a los que llamaban que eran hombres ignorantes. Decían de esta manera, mas esta gente que no conoce la ley, maldita es. Es decir, los maldecían, los estaban sentenciando a la muerte. Sí, si ellos confesaban que Jesús era el Cristo. Pero aparece de repente un hombre llamado Nicodemo, que es una defensa racional ante aquellos enemigos. Que ninguno de los fariseos creía en Jesús era una total mentira, ya que el mismo Nicodemo, quien buscó a Jesús de noche, era miembro del Sanedrín o concilio. Sin duda también era creyente en Cristo, pero hasta ese momento no lo había confesado públicamente. Sin embargo, aprovechó la ocasión para poder decir, sí, este hombre es Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Con una defensa racional. Aquí cabe otra reflexión. Lo mismo pasa con algunos de los creyentes que principian siendo eso, nuevos creyentes. Al principio tienen temor, tienen dudas, no quieren confesarlo, pero después, pasado el tiempo, hacen lo que Nicodemo, se presentan públicamente y defienden al Hijo de Dios. Puedo concluir en este día con la siguiente reflexión. ¿Cómo no podían contradecir lo que Nicodemo dijo si fueron tan tajantes con esta pregunta? ¿Eres tú Galileo? Luego hicieron otra aseveración. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Qué ignorancia! Quizá no recordaban que trataban de ignorar que el profeta Jonás nació en Gadefer, según lo presenta Segundo de Reyes 14:25. Ciudad situada en las fronteras de Zabulón y Neftalí, como unos 4 kilómetros de Nazaret de Galilea. Sí, de Galilea había venido Jonás. Pero dejemos a esos fariseos en su fatal ignorancia, y en estos días en los que no se abrirá nuestro templo, leamos la vida y obra de Jesús
en los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y veamos, para que nadie nos engañe, que Jesús sí es el Cristo, el Hijo de Dios. Confesémoslo, porque es nuestro único y suficiente Salvador. Y mi deseo es que tu amigo, tu hermano, primero siga reconociendo, hermano, que Cristo es nuestro Salvador, y tu amigo, que lo confieses en este día. Sí, Cristo es mi único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios los bendiga.